Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Con 9 en la mañana, es preciso que en estos minutos abordemos un tema que evidentemente ayer fue noticia. Un comunicado oficial del Fondo Monetario Internacional da cuenta de lo siguiente: el FMI junto a otras instituciones financieras de la comunidad internacional ha mantenido un diálogo cercano con las autoridades ecuatorianas sobre políticas para fortalecer la economía de Ecuador en beneficio de todos los ecuatorianos. Como parte de esta conversación, las autoridades ecuatorianas y el Fondo Monetario Internacional acordaron profundizar el diálogo con el objetivo de trabajar hacia un posible acuerdo financiero respaldado por el fondo como socio estratégico. Este posible acuerdo buscará proteger a los pobres y más vulnerables, impulsar la competitividad y la creación de empleo, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como fortalecer las bases institucionales de la dolarización. En este contexto, un equipo del fondo se encuentra actualmente en Quito para continuar este diálogo e identificar cómo el FMI puede apoyar de la mejor manera el plan de política del gobierno. Eso dice un comunicado que lo que hace es reflejar una postura, una declaración de Jerry Rice, vocero principal del Fondo Monetario Internacional. En buen romance, uno entendería que en función de aquello, el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, está mucho más cerca del Fondo Monetario Internacional y estaría buscando concretar probablemente, eso no lo sabemos, habrá que esperar un anuncio oficial. Hay voces que señalan que este viernes estaría ya suscrito el acuerdo. El acuerdo de stand-by, no sé si será carta de intención, acuerdo de stand-by, no tengo la menor idea, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opina Andrés Mideros? Él fue parte de este gobierno en sus orígenes como secretario nacional de planificación, la cabeza de Semplares, luego secretario de la presidencia y ahora mismo desde la óptica del análisis político, y económico nos acompaña aquí en A Primera Hora. Qué gusto, doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Buenos días, un gusto estar aquí y un saludo a todos quienes nos escuchan. ¿Está en ciernes un acuerdo con el fondo, con esta declaración del vocero? La declaración del vocero es muy clara. Clarísimo. Creo que es algo que se viene cocinando y que se viene sonando desde hace algún tiempo, y cuando el río suena, piedras trae, dice la sabiduría popular. Entonces esto es algo que se veía venir. La forma del comunicado nos hace entender que se quiere reactivar el empleo, que se protegerá a pobres y vulnerables. Interesante. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Cuando la semana pasada salió un decreto en el cual se dispone la desvinculación del 10% de la planta de empleados en empresas públicas, por ejemplo. Justamente, porque el cómo que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Nacional ha venido tratando de posicionar es ese famoso plan Prosperidad, que está disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, y que tiene una serie de puntos en los cuales, en lo sustantivo, creo que son como 11 puntos, en lo sustantivo 10 de ellos, si quiero 9 de ellos,
tienen que ver con este tipo de elementos de reducción del tamaño del Estado, de reducción del empleo público, de reducción de la inversión pública. Hay uno muy fuerte que es apostarle a minas y petróleos. Hay uno que dice que se va a hacer alianzas público-privadas y hay uno que dice que se va a traer inversión extranjera directa. El problema es que la inversión extranjera directa no viene. Pero yo le pregunto esto, doctor, usted, sumándome a las palabras del contratulio en la apertura y en la presentación, usted habiendo sido parte del gabinete, secretario de planificación de este gobierno, ¿cómo podemos atraer a la inversión si permanentemente estamos diciendo que estamos mal? Que la justicia no es justicia, que el país está quebrado, que no hay plata para inversión pública, etc. Entonces, ¿cómo vamos a atraer a los inversionistas? No viene la inversión extranjera directa, que es inversión privada, no vienen las alianzas público-privadas, no se terminan de concretar, algo está pasando, algo se está haciendo mal, y se está reduciendo la inversión pública. En su momento en las discusiones, y yo siempre he sido en esto absolutamente claro, si se quiere ir a un modelo basado en la inversión privada, yo creo que debe haber inversión pública, pero si se quiere ir a un modelo basado en la inversión privada, primero tiene que abrirse esa llave de la inversión privada antes de cerrar la llave de la inversión pública. ¿Y no pueden ahorita lo que tiene los dos tipos de inversión? Yo creo que sí, yo prefiero ese mundo. Ese es el que yo promuevo, en el que la inversión pública y la privada son complementarias para el coexistir. desarrollo. Porque aquí durante 10 años se ha satanizado el gasto público considerándole no como una inversión, sino como un gasto. No hay país en el mundo que se haya desarrollado sin inversión pública. Si no hay inversión pública, no hay desarrollo. Y la inversión privada tiene que ser complementaria en unos grandes objetivos nacionales. ¿Cuál es el problema que tenemos de estar cerrando las dos llaves al mismo tiempo? Las proyecciones de crecimiento del Banco Central. En el 2018 está 1.1%, en el 2019 1.4%, cuando el promedio de los últimos 3 años estuvo por encima del 3%, bordeando el 4% de hecho. Es decir, muy bajo crecimiento. ¿Eso qué implica además? Implica que el empleo adecuado se ha reducido, de diciembre del 2017 a diciembre del 2018, pasó del 42% al 40,6%, la pobreza urbana ha aumentado. En diciembre del 2017 era del 13,2%, en diciembre del 18 es del 15,3%, es decir, una economía que crece poco, que se reduce el empleo adecuado y en la que está aumentando la pobreza con un plan prosperidad que no termina de cuajar. Y en ese marco, los anuncios del Fondo Monetario Internacional. Lo primero que hay que pedir en esto es transparencia. Transparencia. Las negociaciones tienen que estar absolutamente abiertas para poder ser analizadas con objetividad por toda la ciudadanía, con aportes de la academia, de las organizaciones sociales, de los actores políticos, etcétera. Primero, transparencia. ¿Qué están negociando? Conocer el contenido del acuerdo. Y dése cuenta que nos enteramos de esto por un comunicado del Fondo Monetario Internacional. No por un anuncio un anuncio oficial de gobierno. Entonces, lo primero que hay que pedir es transparencia. Que es lo mismo que ocurrió con lo de la resolución de la Junta Monetaria. O sea, si un grupo de legisladores no lo anuncian en un conversatorio la semana pasada, nosotros seguíamos pagando los intereses desde el día de la compra de la tarjeta. Y quizás muchos no sabían y por eso rectificaron. Pero primero, transparencia es lo que hay que pedir. Segundo, si es que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a afectar la política económica que se basa en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un Plan Nacional de Desarrollo que busca la garantía de derechos, si va a afectar esa política económica o si va a intentar modificar leyes, algo que tenemos que tener muy claro es que requiere de aprobación de la Asamblea Nacional e incluso dictamen constitucional de acuerdo a la Constitución para acuerdos internacionales que afectan la política económica o afectan la legislación ecuatoriana. Entonces son procesos que van a exigir transparencia y un profundo debate. Esperemos que se haga de esa manera. Yo quiero partir de un hecho. Per se, ¿es malo, es bueno un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional per se? Vamos desde ese punto de partida. Y a mí no me gusta satanizar o tomar posiciones extremas, digamos. Por eso le hago esta pregunta. Sí, la historia nos muestra que los acuerdos del Fondo Monetario Internacional tienen una serie de condicionalidades. De reducción de tamaño del Estado, de reducción de la inversión pública, de reducción de subsidios, de incremento de impuestos que afectan el consumo de los hogares y que han terminado siendo nefastos
Normalmente el Fondo Monetario Internacional en lo que está interesado es en garantizar que se pague la deuda externa, que sigue aumentando con este gobierno, que se pague la deuda externa, uno, y dos, que se den todas las facilidades para que funcione, entre comillas, la inversión privada y se mejoren los márgenes de ganancia de los inversionistas privados. De aquello, esa es la historia del FMI. En función de eso, déjeme retrotraerme tal vez al ejemplo, entre comillas, más reciente que tenemos de un acuerdo con el fondo, que es aquel suscrito en febrero del año 2013 por el gobierno de Lucio Gutiérrez, con ministro de Finanzas Mauricio Pozo en Washington. Yo tuve vernos en el espejo de la Argentina de Macri. Por ejemplo, pero digo, para hablar del caso ecuatoriano, me retrotraigo al año 2003. Ese acuerdo del año 2003... Rafael Correa en múltiples ocasiones suscitaba como un acuerdo stand-by lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano. ¿Era así? Era así. ¿Era lesivo? Es lesivo, justamente porque lo que busca el Fondo Monetario Internacional, como insisto, es atacar el problema fiscal que sí tiene el Ecuador, atacar el problema fiscal reduciendo el déficit, reduciendo el gasto, para garantizar que se pague la deuda externa que cada vez es más abultada. No podríamos pensar que tal vez hoy el Fondo Monetario Internacional de hoy actualmente tiene una visión distinta a aquel fondo del año 2003 que firmó la carta de intención y el acuerdo stand-by con el gobierno ecuatoriano. Mire, podemos decir que hasta las personas cambiamos, pero tal vez los organismos internacionales son más difíciles de cambiar, pero ojalá, quizás nos sorprende. La historia nos hace poner unas alertas. Por eso usted es escéptico de este tema. Yo soy absolutamente escéptico y lo que debemos exigir en este momento al gobierno es que sea absolutamente transparente la negociación de este acuerdo, que como digo, la historia nos muestra que las políticas del Fondo Monetario Internacional terminan siendo perjudiciales, es la receta inadecuada, y segundo, que va a requerir sin duda un debate técnico y político incluso dentro de la Asamblea Nacional. Pero es que si no sería el fondo, si no sería el Banco Mundial, si no sería el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué otras fuentes de financiamiento para cubrir ese déficit que tiene hoy el Ecuador y para lograr la estabilidad fiscal? ¿A dónde se puede recurrir? Voy justo por allá porque la economía ecuatoriana tiene problemas y son problemas que se vienen sintiendo. Tuvimos algunos años de bonanza, digamos, gracias al precio del petróleo, y desde el 2016 hemos venido teniendo una situación económica muy compleja. Se le dijo tormenta perfecta, se le dijo la mesa no estaba servida, después no se ha dicho nada y ahora se dice desde el Fondo Monetario Internacional. De alguna forma se ha ido construyendo ese camino. Problemas de la economía ecuatoriana que son reales. El primero de ellos es un tema de liquidez. La Reserva Internacional, datos del Banco Central, a enero del 2019 cerró en 3.635 millones. En enero del 18 era de 5.700 millones. Es decir, en términos de liquidez, la reserva del Banco Central, enero contra enero, está cerca de 2.100 millones menos. Entonces, hay un problema de liquidez, se requiere traer divisas. Las importaciones siguen subiendo. Perdón que le interrumpa. Eso nos lo dijo la semana pasada la gerente del Banco Central, que efectivamente hay un problema de liquidez y que todavía la Reserva Monetaria depende del endeudamiento. Todavía. Más o menos. La Reserva necesita liquidez, estoy absolutamente de acuerdo con la gerente del Banco Central. Y eso creo que todos los economistas estaremos de acuerdo en este país. Necesitamos traer divisas. Luego usted tiene formas de traer divisas o de evitar que se vayan. Porque usted puede traer divisas exportando más, usted puede reducir la salida de divisas importando menos, o usted puede traer divisas endeudándose, que es lo que se está haciendo, y es lo que se está haciendo desde finales del gobierno anterior y todo este gobierno. Traer divisas a través del endeudamiento. El problema es que tarde o temprano esa deuda va a tener que pagarla y cuando pague esa deuda vuelven a salir divisas. Lo único sostenible es exportar más e importar menos. Hay que tener mucho control del sector externo. Ese es un problema y ese se está tratando de dar solución. Segundo problema es el fiscal y la deuda. Y aquí hay que ser claros. En el 2016 cerramos con 38.000 millones de deuda total, datos del Ministerio de Finanzas disponibles en la página web. En el 2016, 38.000. En el 2017 se cerró con 46.000. El 2018 cerramos con 49.000 millones de deuda. ¿Y de dónde sacan esa cifra de los 60.000 millones? La deuda sigue sumando y sumando y sumando. Pero los 60.000 millones me parece que le suman otro tipo de contingentes, ventas anticipadas de petróleo y todo eso, para abultar la cosa, que es parte del problema, porque se dice estamos mal, el riesgo país sigue subiendo. Correa nos dejó sobreendeudados. Ahora hemos multiplicado ese endeudamiento en muchísimo más. Y dentro de eso hay un déficit de 3.600 millones en la proforma de este año. Es cierto, hay un déficit fiscal. ¿Qué está haciendo? Endeudándose,
para traer divisas, cerrar el déficit y traer liquidez. Eso, hasta ahí es como se está viendo. ¿Qué alternativas tiene usted para cerrar ese déficit que no necesariamente pasan por el endeudamiento ni la reducción del gasto? Solo en gasto tributario, que son exoneraciones, incentivos, beneficios, exenciones al impuesto a la renta, esta famosa exoneración de 10 años del pago del impuesto a la renta, nuevas inversiones, son 4.000 millones. O sea, podíamos haber cubierto el déficit. Son 4.000 millones. Usted tiene 4.000 millones en subsidios, que incluye gasolina, seguridad social y otro tipo de subsidios, y tiene 4.000 millones en impuestos que decidimos no cobrar. Pero el tema es que esos subsidios, finalmente, de esos subsidios nos beneficiamos casi todos. Casi todos. Casi todos. Casi todos. De las remisiones, simplemente... Y todavía no subí las remisiones. Estoy diciendo las exoneraciones y exenciones. O sea, estas famosas leyes que dice la nueva inversión no pagará impuestos por 10 años. Entonces, ese impuesto que dejamos de cobrar. Lo que dice los gastos deducibles que tenemos en el pago de impuesto a la renta, quienes pagamos impuesto a la renta, que somos la minoría en el Ecuador. Y todo eso suma 4.000 millones. Súmese la remisión tributaria, usted tiene ahí al menos 2.500 millones. Súbese la evasión, la ilusión, el contrabando, las estimaciones hablan de otros 2.000 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Se tienen alternativas que se pueden buscar. Y hay otro problema que ya dijimos, que es del sector real, del crecimiento, del empleo, de la pobreza, el cual simplemente no se está viendo. No se está viendo. Entonces, en ese contexto de un Ecuador dolarizado, de un Ecuador que las importa más de lo que exporta, de un Ecuador de bajo valor agregado, lo que estamos viendo frente a la receta tradicional del Fondo Monetario Internacional es que esto puede terminar perjudicando y llevándonos a menor crecimiento, a más desempleo, a más pobreza. ¿Y la dolarización dónde queda? Porque si tenemos además un sistema como el que tenemos, monetario, y lo que pasa es que salen más dólares de los que entran, ¿cómo hacemos para sostener la dolarización, doctor? Ahorita lo que sigue haciendo es más deuda y lo que estamos haciendo es pateando el problema para unos años más adelante. Eso es lo que se estaría solucionando. O sea, no estamos solucionando el problema, sino postergando la solución del problema. Postergando la solución del problema. Parche, finalmente. Son medidas parches. Usted necesita que la economía crezca primero. Y estamos todos de acuerdo en que para que la economía crezca hay que combinar y sostener la inversión pública y atraer la inversión privada. La inversión privada, toda la literatura internacional es contundente en decir, no viene porque usted le baje los impuestos, viene porque usted le dé estabilidad y le dé confianza. Le dé seguridad jurídica, que no le cambie a mitad del camino las leyes. Le dé seguridad jurídica, ni los programas económicos. Pero esa es una de las razones que argumentaba el sector privado durante la década de Rafael Correa en el poder para señalar por qué no tuvimos tanta inversión privada extranjera. Porque hubo X o N cantidad de reformas tributarias en el curso de esa administración gubernamental y no había seguridad jurídica. Le pongo un ejemplo, el tema de la ley de minería. La ley de minería se aprobó con unas condiciones que luego tuvieron que ser modificadas porque no llegaba la inversión extranjera. ¿Ah? Entonces, ¿cómo le garantizamos al inversor seguridad jurídica si este país no es serio en establecer, digamos, normativas de largo aliento? Y eso es lo que hay que hacer y eso se llama institucionalidad. Que no la tenemos aquí. Claridad. Yo creo que estamos viviendo un caos institucional. ¿No la tuvimos antes, no la tenemos hoy o sí la tuvimos antes y no la tenemos hoy? ¿Cómo es la cosa? Mire, la historia republicana del Ecuador desde el 1830 nos habla de una debilidad institucional. Hemos tenido permanentes crisis, permanentes caos y permanentemente caudillos. Casi que caos caudillo podría ser un resumen de la historia republicana del Ecuador. Ahora estamos en caos. Y refundadores, esos son los caudillos que refundan después del caos y luego viene otro. Esa es la historia. Ahora tenemos de este caos que poder salir sin caudillos y poder salir con una nueva alternativa que sea mucho más democrática y mucho más ciudadana. Hay elementos en los cuales hay que trabajar sin ninguna duda. Insisto, el crecimiento y combinar lo público con lo privado. Difícilmente va a venir ahorita lo privado. Usted ya les dijo en una ley que aprobó este gobierno, no van a pagar impuesto a la renta 10 años, 20 años inclusive en algunos casos. Es una locura, pero no viene la inversión, no viene. Basta recordar lo que pasó con la ley de plusvalía, ¿no? Todo lo que se dijo con respecto a desmontar. Se bajó la ley y no es que se reactivó el sector como se esperaba. ¿Qué está pasando alrededor en lo institucional, este caos institucional? El dinero Usted electrónico, tiene doctor. consejos de participación ciudadana
transitorios, fiscales transitorios, cortes constitucionales recién cambiados. Toda la institucionalidad del Estado es caótica. Pero en la asamblea siguen votando asambleístas pero por usted fue coimas, parte por del diezmos gobierno cada que vez. propuso esta consulta popular que nos llevó a este caos. Pues. Se planteó una consulta popular porque el país sí necesitaba salir del autoritarismo y del caudillo a algo más ciudadano, pero eso no se dio. Pero cambiamos un caudillo por otro, dicen algunos analistas, ¿no? ¿Cuál es el caudillo hoy? ¿Trujillo no es un caudillo? No sé. Puede ¿No? ser. Porque hay analistas que dicen que sí, o sea, esos analistas que lo ven las cosas más fríamente, sin apasionamientos, sin dejarse cegar por ese halo de honestidad y de probidad que le cubre y le blinda al doctor Trujillo, y que dicen que las cosas se hicieron mal. El mismo Trujillo en la asamblea, la semana pasada, ante la rendición de cuentas, dijo que se pudieron haber equivocado en el camino. Tuvimos un consejo de la judicatura totalmente cuestionado. Justamente. Tenemos un CNE que ya en marcha la campaña, el proceso electoral es un caos. Y dentro del caos institucional en el cual estoy de acuerdo, uno de los grandes problemas es que difícilmente se sabe quién y dónde están tomándose las decisiones. Por eso le digo, pues, ¿no ve que hay analistas que dicen, a ver, pasamos de los amigos de Correa a los amigos de Trujillo? O a los enemigos de todo y los amigos de otros tipos de intereses. Pero sin duda ese caos institucional es lo primero a solucionar si queremos salir de esta crisis y poder tener una alternativa mucho más Pero eso ciudadana. nos vienen hablando desde febrero del año pasado, pues. Y no se ha hecho. Un año. 2 años siquiera. Ya. 2 años. Aquí en este país le vendieron como la panacea la consulta popular del 4 de febrero. ¿Qué ha pasado en un año? ¿Hemos recuperado la institucionalidad? ¿Tenemos instituciones fuertes? Tuvimos 5 meses sin corte constitucional. Y hemos pasado una etapa de transición que creo yo le ha dejado más sinsabores que certezas al Ecuador. ¿Cómo atraemos inversión extranjera con eso? Difícilmente va a venir la inversión extranjera. Lo que sí es evidentemente claro es que después de la consulta popular el último año y un poco más de gobierno que se tiene, la gran deuda que se está generando es justamente esta crisis institucional. Claro, con esto estamos en una situación muy compleja. Pero digo, esa crisis institucional de la que habla el doctor Mideros, ¿en qué puede abonar para conseguir los objetivos de este plan de prosperidad y atraer la inversión extranjera? Y suscribir el acuerdo con el fondo. Como estamos viendo, aquí hay algunos elementos. Tenemos un plan nacional de desarrollo que busca la garantía de derechos, al cual no se le está dando cumplimiento. Tenemos un plan prosperidad propuesto por el gobierno nacional, en el cual se enfoca más en una receta de recorte del gasto público, que le apuesta a la inversión extranjera y a las alianzas público-privadas, las cuales no se están concretando, o sea, no se está cumpliendo, y dentro de eso la variable que usted le está poniendo ahora es del Fondo Monetario Internacional, con sus recetas tradicionales que conocemos y que nos llaman la atención. Yo quiero reiterar en esto, a puertas de que esto se dé, lo primerito que hay que exigir es transparencia en lo que se viene. La historia del Fondo Monetario Internacional nos demuestra que es nefasto. Va a requerir, si es que afecta a la política económica como manda la Constitución, un debate en la Asamblea Nacional e incluso un dictamen de la Corte Constitucional. Es claro que el Gobierno Nacional, con este tipo de plan prosperidad y la presencia del Fondo Monetario Internacional, está intentando traer divisas de forma desesperada por el nivel de la Reserva Internacional, está tratando de cerrar el déficit fiscal, dando paso a mayor participación privada, pero ellos mismos reconocen que no va a haber crecimiento, que el empleo se está reduciendo. Hay los factores estructurales de la economía ecuatoriana en cuanto a generación de empleo, en cuanto a crecimiento, en cuanto a estas exoneraciones, deducciones, subsidios, incentivos que no se están queriendo ver. Entonces, frente a eso, abrir el debate y pedir transparencia en la negociación. Y podría ser parte del acuerdo con el fondo quizás y de lo que se viene hablando también durante el último tramo del año anterior. Recuerdo alguna intervención del ministro de Finanzas de que durante este primer trimestre se presentaría a la Asamblea un proyecto de reforma tributaria y qué podría incluir ese proyecto. Habría que ver qué se quiere incluir dentro de ese proyecto hoy por hoy. Si se quiere aumentar el IVA, de nuevo, vamos a estar viendo, porque son medidas que se han discutido ampliamente. Aumentar el IVA es cierto que permite aumentar la recaudación, es cierto. De nuevo, estaríamos pensando en cerrar el déficit fiscal, pero no estamos viendo que en el bolsillo de la gente, en el consumo de la gente, que es lo que finalmente dinamiza la economía, ya estamos reduciendo el empleo. Con la reducción del empleo público, lo que usted está haciendo es que los hogares tengan menores ingresos para poder consumir. Y después el IVA va a ser una afectación directa nuevamente al bolsillo de los hogares, como lo es también la eliminación del subsidio de la gasolina cuando no se está todavía focalizando de forma adecuada. Entonces tiene una serie de implicaciones que, de nuevo, sí, el Fondo Monetario Internacional usualmente recomienda ese tipo de cosas.
Y el resultado de hacerle caso al Fondo Monetario Internacional es que termina cayendo en una recesión porque la gente tiene menos dinero para poder consumir. Y si no hay consumo en una economía, esta no se mueve. No hay empleo, no hay riqueza, no hay prosperidad, no hay nada. Lo que se está apostando y lo que vemos cuando nos anuncian en el medio de todo esto, nos dijeron inversión extranjera directa que no viene, nos dijeron alianzas público-privadas que no se concretan, nos dicen privatizaciones de las empresas más rentables que tiene el Estado, que sería una locura, pero aún así tampoco se concreta. ¿Usted está en desacuerdo con la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? Absolutamente en desacuerdo con la privatización de CNT. Dicen concesión no es el equivalente a privatización. Habría que revisar los detalles del contrato y del convenio y que no nos traten de tomar el pelo, porque por cambiarle el nombre correcto. No es que el Estado va a seguir teniendo control sobre esa riqueza. ¿Y por qué ante estas situaciones, doctor, hay una especie como de pasividad de sectores sociales que antes eran sumamente críticos, ¿no?, con respecto de este tipo de decisiones y de este tipo de posibles acuerdos? Hablo del movimiento indígena, por ejemplo, los sindicatos. ¿Qué pasa? El país creo que ha vivido... Usted es un hombre que hace política. El país ha vivido, y no solo ahora, por lo menos yo ubico desde el 2014, desde el 2015, un proceso de transición muy duro en el cual se ha ido desarticulando todos los elementos de la organización social, de los sectores progresistas. Los últimos años del gobierno anterior fueron muy duros en términos de cohesión de los sectores progresistas y de izquierda. Con este gobierno creo que esa desarticulación ha sido mucho más fuerte, se han dado una serie de crisis políticas desde el centro hacia la izquierda, y eso ha generado también inmovilización. La gente todavía está confundida y sin un horizonte claro de hacia dónde se debe ir. Esperemos que se logre una nueva convergencia progresista que pueda hacer frente a temas como la nueva presencia del Fondo Monetario Internacional, a elementos como la presencia y el fortalecimiento de sectores empresariales que van tomando el control del poder político. Esperemos que haya esa convergencia y esa sensibilidad para superar diferencias en el futuro. Doctor, gracias por Muy el tiempo. amable, Muy doctor. amable. Muchas gracias. La voz de Andrés Mideros, exsecretario nacional de Planificación y actualmente director del Instituto de Capacitación Manuel Córdoba Galarza.